Bienvenidos. Hoy voy a probar unas acuarelas, Renaissance se llaman, que me han enviado desde la casa, me las han regalado y les comuniqué que efectivamente que las iba a probar, que iba a hacer un vídeo y aquí lo tenéis. Si queréis más información sobre estas acuarelas, la tendréis luego después en el blog, aunque la dirección web os la voy a dejar más abajo en el vídeo, en las especificaciones del vídeo, pero la dirección web la vais a tener en el blog, en el post que acompaña a este vídeo. También deciros que la acuarela de hoy, como en otras ocasiones, estará dispuesta a la venta en el blog solo para España, eso sí, por motivos de envío y de distribución, pero estará dispuesta para la venta. Estos son los colores que me han enviado. Veis que hay rojos, algún amarillo, naranjas, azules, etcétera, etcétera. Bien, antes de nada, lo que he hecho para saber por dónde me iba a manejar más o menos es hacer una prueba de los colores anotando las especificaciones de cada uno. He puesto unas barras negras oscuras, como veis en los dibujos, con un rotulador negro insoluble al agua para poder apreciar bien la transparencia de los colores. Es una colección de 70 colores, de los cuales 50 están hechos con un solo pigmento. ¿Veis este naranja? Qué bonito es. Amarillos, el siena natural. ¿Veis? Estos cuadraditos significan si son transparentes, si no son transparentes, la tinción que tienen, etcétera. Eso lo explicaré otro día en otro vídeo. Bien, he hecho las pruebas y vamos a comenzar con una acuarela bastante sencilla. Como siempre, el dibujo, la base del dibujo la vais a tener en el blog, en ferminlopezacuarelas.com, y allí lo vais a poder, si queréis replicar la acuarela, lo vais a ver allí. Pero vamos, el ejercicio de hoy, fundamentalmente para mí por lo menos, aunque lo muestro públicamente, era probar estas acuarelas. Aquí tenemos el dibujo ya hecho. Voy a mojar el cielo porque hoy lo voy a hacer en húmedo. Entonces estoy mojando, tiene un poquitín de pigmento el pincel, pero bueno, es una sociedad que prácticamente no se nota, además es una mezcla de carmín que me va bien para el cielo. ¿Veis? Estos son los colores. Aquí un azul, cobalto. Voy a utilizar azul cobalto y azul ultramar para el cielo. Tengo también un azul Prusia que utilizaré después para las mezclas con el verde. Es un carmín mezclado con el azul. No tengo alizarina, tengo nada más un carmín. Pero al cielo creo que le va bien. ¿Veis? Más azul. Luego vamos a ver cómo seca y cómo nos queda el cielo. Es una iglesia románica, San Nicolás, que está en Ávila, y se ve al fondo una parte de la ciudad. Carmín con un poco del azul. Estoy utilizando un pincel de Rafael de pelo natural en esta parte que es bastante húmeda. Ahora en esta humedad podemos hacer muchas cosas. Mientras siga así de húmedo y no lo deje secar nada, se pueden seguir dando pinceladas que se disuelven bien en el agua que tenemos en el papel ya, vamos. Recorto. Me he pasado un poco aquí arriba en el tejado, bueno, pues lo levanto con un papel. Yo normalmente uso o servilletas de papel blanco o simplemente papel higiénico, un papel que absorba un poco. Estoy probando el tono, vale. Este es el naranja de cromo, que como veis es bastante luminoso, que lo voy a mezclar con un poco de carmín. Bien, ¿ves? Estoy mezclando en el papel carmín y el naranja de cromo.
Luego lo oscureceré esa parte porque es más, ¿veis? Aquí con un poco de azul y sigo mezclando en el papel. Esta otra parte de la iglesia está en sombra, con lo cual le pongo también algún tono azul. Y sigo mezclando en el papel. El amarillo, perdón, el naranja, el carmín y el azul. Se mezcle todo junto, se tira un poco. Estoy buscando mezclar en el papel, aunque pueda mezclar también en algún momento en la paleta, estoy mezclando aquí en el papel. Hoy no he puesto, no se ve la paleta porque ya digo que estoy grabándolo desde un sitio que no es el habitual y entonces pues me resulta más complicado. Pero bueno, ya procuraré ir diciendo los colores que estoy mezclando. Además, como veis, estoy mezclando en el papel, tampoco la paleta hace mucha falta enseñarla aquí. Suena la campana, no es esta iglesia, es otra, pero ahí nos aporta un toque de realidad. Aquí me he precipitado un poco y tenía que haber dejado secar el cielo porque a lo mejor se me mezcla un poco, una pizca, pero bueno. Seguimos con el naranja, que hay un ventanuco que me salto. El carmín con el naranja, mezclando ahora un poco lo griseo o lo griso un poco con azul, en la parte inferior que siempre tiene menos luz. Toda esta zona de aquí va a tener luego sombra en la esquinita esa de abajo. Y sigo, podía empezar por la iglesia, podía haber empezado por el fondo, pero bueno, tenía ganas de probar el naranja este de cromo. Continúo con una caseta adosada, una pequeña edificación que hay aquí adosada, e incorporo azules. Ahora voy a mezclar este azul con el carmín para que veáis el efecto mezclándolo en el papel. ¿Veis? Con el carmín hace una especie de violeta, como eso irá en sombra. Luego pasaré por encima, pero en principio aquí hay más sombra debajo del alero. Pues con el color que tenía lo aprovecho y doy unos toques. Dejado. Cuando ponemos una zona más clara y otra más oscura, lo que conseguimos es volumen. Más oscuros en estos edificios que están más atrás, con los tonos anteriores, con un poco de azul. Al ponerle un color más frío, pues lo que hará es que lo llevará hacia atrás, sobre todo teniendo en cuenta que va a contrastar con un color más cálido que es el de la iglesia. ¿Veis? Este color más azulado. Un poco de agua aquí. Estos son edificios que hay más al fondo y entonces, bueno, pues necesito que sean un poco más fríos, que contrastarán con esos matorrales que tengo delante. Algún toque de naranja en algún sitio para calentar en alguna parte. Y esto sacamos volúmenes. Ahora vamos a empezar con verdes. Bueno, aquí primero hay un muro que uso los mismos colores que he utilizado en el fondo. Y aquí empiezo con
con un color frío, pero voy a calentarlo un poco porque está más cercano y además le da el sol. El sol viene de la derecha. Aquí hay otro murete. Más azulado porque quizá esta parte esté un poco más en sombra. Con azul. Como veis, estoy utilizando este pincel que es de fibra artificial, pero coge agua porque si veis el pincel tiene agua, bastante agua. Bien, de momento me parece que los colores mezclan bien, sobre todo en la iglesia esa ha quedado con unos tonos agradables. Un punto por aquí para dar contraste. Bueno, he dejado secar un poco y voy a continuar con la zona de la derecha. Bueno, voy a empezar a hacer, perdón, todo el suelo mejor. Hago toda esta parte con un color, con siena natural al principio, ahora le voy poniendo un poco más de pigmento y abajo remato con siena tostada. Entonces el objeto es que la parte que está más cerca a nosotros quede un poquitín más oscuro y de sensación de profundidad. Es más cálido, tiene rojo también, entonces pues da una sensación de irse hacia atrás. Uy, se me cayó el pincel. Hay que ir a un árbol donde estoy dando las pinceladas. Y ahora voy a atacar esta parte de abajo con un poco más de azules para oscurecerla un poco. Luego después además hay en esa zona irá sombra. Bueno, he dejado secar y voy a comenzar con los verdes. Hago los verdes con verde y un amarillo transparente. También introduzco un poco de fátalo azul de fátalo. ¿Veis? Los verdes en unas zonas más claras y en otras más oscuras, procurando que las zonas de arriba sean algo más claras y las zonas donde dé sombra pues que sean un poquitín más oscuras. También voy a hacer el pino de la derecha y luego unos pinos que tengo a la parte izquierda de la iglesia. Unas pinceladas rápidas, introduzco algo de azul en alguna parte y es, como veis, un color más azulado que el que he puesto en esos matorrales que están debajo. Ahora en húmedo mezclo con colores más oscuros, pongo más azul en la mezcla que tengo y lo introduzco en ese húmedo que he hecho de base del árbol. Estos pinos de aquí contienen más azul y un poco más de agua también, están más lejanos, son más azulados. Ahí me pasé un poco, pues lo retiro con un poco de papel. Es más azul, que algo más de matiz. Y he dejado secar otra vez y me voy con el fondo. Todo este fondo son casas y lo que voy a hacer es dar una aguada bastante clara de naranja con una pizca de carmín que luego me va a servir para pintar por encima y sacar contrastes, pero dejando este fondo. En vez de dejar el blanco del papel, lo que hago es que dejo este fondo para resaltar algún tejado y alguna zona clara de toda esa parte de atrás
que son edificios más lejanos, que voy ahora, pues eso, dejando algunos claros. Estoy pintando con un azul y carmín. Y de vez en cuando pues pongo un poco más de naranja en esa misma mezcla y doy un toque. Luego también daré algún toque en lo que estoy pintando sobre el agua que estoy dejando ¿veis? Sobre el agua que estoy dejando en el papel, doy algún toque para que se mezcle todo junto. Voy dando formas, procurando dejar algún claro que simule pues los tejados. Voy haciendo pues edificios, dejando, como ya he dicho, pues que se vea el fondo. El fondo, como he dado una aguada anteriormente, pues ya no es blanco. Y aquí me va a contrastar con el tejado de la iglesia. He puesto un poco de carmín para que sea más cálido. Y ahora estoy añadiendo un poco de azul en alguna parte para que no sea todo tan homogéneo. Es ahí como aparecen tejados al fondo. No se sabe muy bien qué forma, pero qué es, pero sí que simula una ciudad, unos edificios allí en el fondo, sin detalle, pero al tener claros y oscuros, pues sí que nos da esa sensación. Sigo por aquí, haciendo cortes geométricos si puedo, contrastando con la iglesia, algún punto más cálido en alguna zona, más frío en otras. Y este es el proceso del fondo. Ahora me voy a ir a la derecha. Estoy pintando todo lo que está abajo, está ya en húmedo. Ahora me voy hacia esta parte de la derecha y lo mismo. Lo que estoy haciendo es sacar la iglesia hacia adelante porque la estoy poniendo un fondo. Aquí tengo una torre que se ve al fondo de otra iglesia, la iglesia de Santiago, por cierto. Estamos en Ávila. Sigo haciendo, simulando edificios con los claros y oscuros. En alguna zona más oscuro, en otra más clara. Y aquí sacamos incluso estos dos edificios que tenemos detrás de la iglesia, estos primeros, que le da un poco más de tono anaranjado. Ahora la iglesia, más oscuro en esta zona, porque ya dije antes que el sol venía de la derecha y esta parte pues le da menos sol, bueno, no le da el sol, pero quiero que conserve un poco el color original, el color de la piedra, que es una piedra amarillenta, rojiza. Y lo que estoy haciendo es pues, añadir volumen. En esta parte que hay de la derecha que tiene más luz, pues le pongo un poco más de naranja. Es un naranja de cromo que me está gustando. Me está gustando. En general me están gustando. Las pinturas mezclan bien y lo que tienen es un precio, desde luego, muy competitivo. ¿Veis? ¿Os acordáis que antes aquí puse azul debajo? Colores rojizos.
alguna parte lo caliento en húmedo. El alero de la iglesia un poco más oscuro. ¿Veis cómo se van haciendo volúmenes con claros y oscuros? ¿Cómo va pareciendo que tiene ya volumen? Es la esencia del volumen, el contraste. Aquí marca un poco esa ventanuca que me deja en blanco. En realidad no sé por qué, porque la tenía que haber pintado. Por lo menos algo. Algún punto más oscuro que indica las piedras. Aquí esta parte de sombra. Y aquí lo mismo, aquí abajo, en el muro. Se ve mal, pero estoy trabajando ahí en la parte de abajo, de la izquierda, en ese muro, el primer muro que hay. Más azulado aquí. La base en este momento la tengo seca, o sea, la parte de abajo la tengo seca. Hay mucho blanco ahí, voy a quitarlo. Por lo menos va teniendo luz. Algún tono al tejado. Aquí hay otro más sombra en este lado, igual que abajo. Porque el sol da un poco viene desde la derecha, como ya hemos dicho. Rojizos, naranjas. Voy poniendo sombra para que contraste. Con la sombra debajo de ese saliente. Comienzo con la puerta, también contrastando bastante. Empiezo con un color marroncillo que he hecho con siena tostada y azul. Bastante oscuro, sobre todo en esta parte de arriba. Bastante oscuro, como veis. Creo que es demasiado oscuro. Algo haremos. Me voy. Ahí está, una pizca húmeda. Pues tengo que esperar un poquitín. Pues aprovecho para marcar alguna sombra más en alguna parte. Y la ventana de arriba, pues aprovecho también para hacerla. Está demasiado oscura. Bien, esto mejor porque así le he levantado un poco de pintura y no hago ya la puerta entera del mismo color. Aquí sí, más oscura porque está en sombra. Y ahí sí me puedo permitir hacerla más oscura. Le da una cierta vitalidad a la acuarela, estos oscuros que son probablemente junto con el verde del árbol lo más oscuro que hay en la acuarela. Además está bastante claro.
sobre todo el edificio, bastante clarito. Voy a dar un poco de tono al tejado, haciendo unas líneas con un color anaranjado, que también le dan volumen. La rompo en alguna parte un poco, aparte que puede que tenga un poco más de sombra. Estamos viendo ya cómo la imagen consigue bastante volumen. Levanto un poco más todavía ahí. Y pongo un poco más de siena tostada con una pizca de carmín, y veis la diferencia entre las dos puertas. Está bastante marcada. De línea para definir algo más esta casa que hay adosada aquí. Alguna piedra, con muy poco, tocando muy poco el papel, acariciándole. Voy marcando un poco más esta zona alrededor de la puerta, y aprovecho para dar algún toque muy pequeño en los muros, pero para simular las piedras. Aquí lo mismo que hemos hecho antes en la otra puerta, pues igual, y dar algún puntito muy pequeño que se nota muy poco, pero aparte de la textura que ya tienen los muros, pues le damos un poco más de claros y oscuros, aunque sea muy pequeño el corte, pues sí lo hacemos. Ahora sombreo, porque todos estos verdes están muy cerca de este árbol, y como la luz viene de la derecha, pues es muy probable que toda esta parte, voy con azul directamente, que toda esta parte esté en sombra. Aprovecho para hacer también un poco de sombra del árbol. Y aquí en este edificio le voy a darle un poco más de volumen, poniendo la sombra un poco más oscura. Sigo haciendo lo que hacía antes. Dejado toques muy pequeños que varían muy poco la textura, pero sí que se consigue hacer algún punto un poco más oscuro en alguna parte. Como veis, os voy a decir los colores que he usado. He usado ultramarina, ultramarino, azul de ultramar, vaya, azul de Prusia, azul cobalto, phthalo green, verde de pátalo, raw siena, siena natural, perdón, siena tostado, carmín permanente, naranja de cromo, y un amarillo transparente para toda esta acuarela. Como ya he dicho antes, si alguien tiene intención de adquirirla, lo puede hacer en la web ferminlopezacuarelas.com. Allí estará disponible a la venta. Si se vende pronto, pues estará poco rato, y si no, pues allí podéis ver si sigue a la venta o no. Sigo con algún toque. Y bueno, mi impresión, ahora estoy poniendo por encima algún toque más rojizo, porque me da la sensación de que se han quedado un poco blancos, y lo que hago es que le doy un tono más cálido también en esta parte de la acuarela.
Probablemente más cálido a la derecha y un poco más frío a la izquierda. Es lo que voy a pretender hacer. Esta parte de aquí de la izquierda. Pues en general estas pinturas que se llaman Renaissance, que son polacas, que tienen un precio muy competitivo, están bastante bien. En España creo que se pueden comprar en una web que la pondré en el blog y allí podréis ver los precios que tiene. Y tal. A mí me han gustado y sobre todo eso, que es que tienen un muy buen precio. Estoy ya con detalles casi finales y enseguida os voy a dejar ya con la música. No sin antes agradeceros el que hayáis llegado hasta aquí en, en este vídeo y emplazándoos para que en breve subiré otro con otro tema completamente distinto. No sé si con estas pinturas o con otras, por lo que tenga a mano en este momento, pero estas no me importaría volverlas a usar. Porque, por ejemplo, fijaros el colorido del cielo, a mí me gusta, el colorido de la iglesia me gusta, los verdes que salen están bien. Yo creo que se puede utilizar sobre todo para principiantes. Son unas pinturas que creo que pueden ser muy útiles. En realidad yo creo que es la primera vez que, no es que recomiende, porque no estoy recomendando, estoy probando unas pinturas, es la primera vez que lo hago. Y os puedo asegurar que nadie me da nada por hacerlo, ¿eh? Bueno, me han enviado las pinturas, eso sí, que es de agradecer. Y yo también se lo agradezco a ellos con este vídeo. Bien, aquí tenéis, he dejado secar un poco y ya tenéis la visión general. Voy a hacer unos toques finales, que va a ser una sombra en esta parte de la derecha. Y las especificaciones o más especificaciones de los pinceles que he utilizado, cómo he planteado la pintura, el dibujo previo que he hecho, que le dejaré también en... Todo esto lo voy a dejar en el blog para que lo podáis ver tranquilamente. Incluso dejaré la dirección de la página web de las acuarelas, la dirección de la página web que las vende en España y, como siempre, más detalles sobre la pintura que estoy haciendo. Ahora pongo sombra. Estoy utilizando un siena tostado con azul. Sigo por aquí haciendo para que tenga matiz, para que tenga un poco más de riqueza toda esta parte inicial. Ahora pongo azul con iba a decir alizarina, no es alizarina porque lo que he utilizado hoy es carmín. Le estoy dando, al poner esta sombra aquí al inicio, que es real porque hay otros árboles más a la derecha, pues lo que hago es que estoy dando también más profundidad a la acuarela. Algo de matiz ahí, más sombra, porque es la sombra proyectada de este árbol. En esta parte voy a azularla un poco, en la parte de abajo de la ciudad. Y también un poco de azul muy aguado en estas sombras. Y prácticamente ya la acuarela, levanto yo un poco, la acuarela está terminada, yo creo que no ha quedado mal. Ahora que tengo el húmedo de ahí abajo, un poco de carmín con azul, más azules, un poco más busco un poco más de contraste, un poco más de oscuro aquí en esta parte. En todo el árbol arrastro la pintura que quede un poco más, como más abstracto, más azules ahí. Y os voy a dejar, como siempre, con la música final. Muchas gracias a todos y
Hasta la próxima. Un placer.